Ministerio Radio Gloriosa Majestad, que es un ministerio que trabaja por la internet y el Facebook. En Argentina tienen una radio. Si quieres buscar una radio cristiana, www.radiogloriosamajestad.com, y es una radio 24 horas en la internet para que lo puedas hacer. Y vamos a estar transmitiendo el culto desde hoy a través de la Radio Gloriosa Majestad, hermanos. Gracias al Señor, y por la página de nosotros también. Hemos llegado, hermanos, hoy al capítulo 14. Continuamos ahí del Evangelio de Marcos, en la predicación consecutiva, secuencial que llevamos, y hemos llegado hoy al versículo 32. Les dije que íbamos a hacer un movimiento extraño en cuanto al avance o la secuencia de nuestro estudio, y sí, lo vamos a hacer. Hoy tenemos la cena, la Santa Cena, y vamos a celebrarla al final, y tendré que regresar a los versículos anteriores al sermón del domingo pasado. Pero continuaremos con el sermón, hermanos, consecutivo, y estamos estudiando hoy el capítulo 14, versículo 32, y vamos a leer hasta el 42. Quiero decirte, como muchos otros pastores y teólogos, acerca de este sermón, es el más difícil que cualquier pastor podría predicar. Porque se trata, hermanos, de la agonía del Señor Jesucristo en el Getsemaní. ¿Y por qué es lo más difícil? Porque ninguno de nosotros podríamos comprender qué es lo que pasó el Señor Jesucristo ahí. Podríamos imaginarnos, hermanos, pero ¿por qué estoy seguro que nadie podría comprender? Porque estoy seguro que si comprendieras, nuestra vida brillaría en este mundo, hermano. Seríamos completamente distinguidos por el Señor y por estar marcados por Él. Por el sufrimiento del Señor Jesucristo en el Getsemaní. Estamos en la pasión de Cristo. Y comienza la escritura diciendo así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras: Abba, Padre, si puedes, líbrame. Si puedes, exéntame de lo que estoy a punto de padecer. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Amén. El Evangelio de Mateo y de Marcos en esta porción es muy similar, hermanos, pero Lucas agrega algunas cosas que me veo obligado a ir ahí. Lucas capítulo 22. Y aunque vamos a estudiar solo en Marcos como base para nuestro estudio, el versículo 39 del Evangelio de Lucas capítulo 22 dice así, hermanos: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Era costumbre estar ahí, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como tiro de una piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematidrosis. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, a punto de ser entregado a muerte el Señor, a punto de ser entregado a muerte el Señor, Jesús sigue siendo el buen pastor del pueblo. A punto de morir como hombre, sufriendo como hombre, teniendo el temor que los hombres tienen antes de morir al ser condenados. Pero no únicamente teniendo miedo a la muerte de los hombres, sino teniendo un temor impresionante porque el castigo de nuestra paz caería sobre él. El Señor Jesús continúa enseñando a su pueblo. Sigue enseñando, sigue animándolos, sigue exhortándolos, sigue apacentando su grey. Y lo repito en muchas ocasiones, pero es necesario por la vida pecaminosa que todos nosotros tenemos, hermanos. El Señor Jesucristo está aquí como hombre, siendo Dios como hombre, está sufriendo esta agonía, está corriendo esta carrera, no siendo levantado por ángeles y llevado por sobre encima del sufrimiento, sino está corriendo la carrera como hombre, como un hombre de 30 años o 33 años, un joven, hermanos, que es Dios, pero que no se aferra al ser igual a Dios, sino que Él se hace siervo, como nos enseña Marcos, y lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. Hermanos, está a punto de cumplirse cada cosa que se ha profetizado acerca de su pasión. Está a punto, hermanos, de cumplirse lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Está a punto, hermanos, de cumplirse la salvación del pueblo de Dios a través del sufrimiento de un hombre llamado Jesús. Los que aún no entienden esto y se preguntan por qué es que Jesús tiene que morir, porque el hombre es pecador y alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar, pero los hombres pagaban hoy y pecaban mañana. Y el Antiguo Testamento nos enseña que cada año se presentaba un sacrificio, porque durante todo el año había pecado. Y se presentaba un sacrificio y había un perdón parcial, y el siguiente año otro sacrificio y habría otro perdón parcial. Pero esto nos dice que el hombre no podía jamás dejar de pecar. Y Dios jamás puede dejar de ser justo. Y algún día los hombres se enfrentarían al Dios justo y estarían delante de Él. Y tenían que pagar por su pecado. El Señor Jesucristo viene en salvación. Nunca peca. Y Él se entrega voluntariamente para morir por pecadores y morir en nuestro lugar. Pagar nuestra cuenta que no podíamos pagar jamás, hermanos. Estamos aquí. La pasión comenzó, hermanos, y la muerte está enfrente del Señor. Y sus discípulos saben. Sus discípulos lo han escuchado. Los discípulos han gozado de una comunión con Él, hermanos. Han escuchado sus enseñanzas durante todo el día. Y ha sido bastante intenso lo que el Señor ha enseñado, hermanos. Y esta noche es igual. Recuerda que acaban de cenar. Ha dicho que va a ser traicionado por uno de ellos. La mente de los discípulos está trastornada, hermanos. Está perturbada, y la palabra perturbado tiene que ver algo con la mente. Mas aún así vemos que el hombre continúa siendo infiel. Ahora están en el monte de los olivos, y en este lugar, hermanos, llamado el Getsemaní. El Señor Jesús está con los suyos,
y como era costumbre de él, va a orar. Va a orar al Padre. Una oración muy diferente a la que nosotros normalmente oramos. La oración que enseña en el Evangelio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tiene, hermanos, la tercera parte de esta, llena de declaraciones de quién es el Señor, su grandeza, su poder, su dominio, su majestuosidad, su hermosura, y no se enfoca en absoluto en el hombre, sino primeramente en el Señor. Y la oración del Señor era esta oración: Señor, hágase tu voluntad. Padre mío que estás en los cielos, santifica tu nombre, santificado tu nombre sea en mi vida. En aquel momento, hermanos, ahí estando, iban a llegar a arrestarlo. Y recuerda que no es sorpresa, el Señor sabe que van a arrestarlo. El Señor sabe cada cosa. Ya Judas se había apartado cuando el Señor en la Santa Cena lo incita a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo rápido. Como si el Señor en realidad, como te he dicho antes, está midiendo el tiempo. Todo tiene que ser con exactitud. Judas, no te tardes más, vete a traicionarme. Y el Señor Jesucristo sabe. El Señor Jesucristo instruye a los 11 en la cena. El Evangelio de Juan nos dice que les instruye no únicamente qué es lo que va a pasar, sino también les instruye al servicio humilde, a la entrega total. Les instruye a querer ser los más grandes en el cielo, siendo los más pequeños en la tierra. Lava sus pies y les dice: así como yo lo hago, ustedes hagan. El siervo no es mayor que su Señor. Les da clases de cristianismo verdadero, hermanos, aún sabiendo que está a punto de morir. Unas horas más y recibirá todo el castigo justo para el hombre sobre él. Y es increíble, hermanos, ver cómo a pesar de estas cosas, de la traición, de saber que Pedro lo va a negar, de estar respirando el olor a muerte y, como dice Lucas, estar sudando como gotas de sangre por la agonía que en su carne siente. Su cuerpo está sudando sangre. Hay algunos eruditos que afirman que su ropa estaba completamente ensangrentada antes de que le dieran el primer golpe los guardias de los religiosos, porque su carne no estaba soportando lo que estaba a punto de acontecer. Jonathan Edwards en su sermón Pecadores en manos de un Dios airado dice: si tú no comprendes lo que el Señor Jesucristo está padeciendo, es más terrible de lo que nosotros podríamos imaginar. Si tú comprendieras, tú no únicamente sudarías como gotas de sangre, sino tú te revolcarías como un perro incendiándose, revolcándote en la tierra y dando vueltas como loco, a punto de explotar. Si comprendieras lo que Jesús comprendía que iba a suceder. No los clavos, no los azotes, no los escupitajos, no las risas demoníacas burlándose de él, sino él pensaba en la ira del Padre sobre él. En toda la ira, hermanos. Por eso el hermano Jonathan Edwards se quedó sin muchas personas ese día en su iglesia cuando predicó Pecadores en manos de un Dios airado, porque él decía: todos aquellos que no sean salvados, lavados por la sangre del Cordero, estallarán. Y él comenzaba a predicar el terror de aquellas almas que padecerán en el día del juicio. Y lo predicaba de tal manera, hermanos, que las personas pensaban que la tierra estaba abriéndose y que se los estaba tragando, y se tomaban de las sillas y algunos se paraban y le decían que se callara. Algunos otros tuvieron problemas en su corazón y otros salieron corriendo, pensaron que él estaba loco. Pero recibió, hermanos, la unción necesaria en ese momento para poder describir al menos un poco de lo que el Señor estaba pensando en el Getsemaní. El Señor Jesucristo está ahí en el momento, hermanos, que ninguno de nosotros como creyentes, los que son verdaderos creyentes, van a padecer jamás. Nunca.
nunca. Pero que los que no son creyentes, los falsos creyentes, los que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo, sí sufrirán. Sufrirán eso, hermanos. ¿Qué podemos aprender, hermanos, acerca de la agonía del Señor en el Getsemaní? Es lo que hoy vamos a estudiar. Los 12, primeramente, nos dice la Escritura que conocen bien ese lugar. Es un lugar específico de la montaña. Y el Señor ahí ha ido varias veces. Las oportunidades que tenía les llevó ahí a descansar y orar, hermanos. Incluso llevó a Judas. Por eso Judas sabe en dónde está el Señor, porque era normal que estuvieran ahí orando, hermanos. Y luego de la celebración de la Pascua y cuando da la institución de la cena y de haber impartido todas las enseñanzas que el Señor les dio, hermanos, va con ellos a esta parte del monte a descansar un poco, pero velando en oración, orando y descansando, orando y descansando. Primeramente Él quería estar a solas con el Padre. Esto no es extraño para los discípulos. Los discípulos saben desde el capítulo 1 de Marcos, versículo 35, podemos ver que el Señor se aparta a orar. Y a Él no le importa lo que esté a su alrededor. Aún había gente, principiando el Evangelio de Marcos, dice que estaba haciendo milagros a toda la gente, echando fuera demonios. Y deja eso por un tiempo. Están en la casa de Pedro. Y él se va a orar a un lugar desierto y ahí comienza a pedir al Señor. Y Pedro lo reprende y llega y le dice: ¿Dónde estás? Hay gente que está esperándote y tú estás orando aquí. El Señor no le contesta y dice: vámonos a otra aldea a predicar, que para eso he venido. Los enfermos quedaron ahí. Los endemoniados quedaron ahí. Él sanó a quien Él quería sanar. Pero Él oraba y no cambiaba la oración ni aún por sanar enfermos. La predicación mucho menos, hermanos. Entonces para ellos es normal. Siendo el mismo Hijo de Dios, uno con Dios, como dice Juan, en el principio era Dios y el verbo era, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, siendo uno con Él, en su calidad de Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el mismo Salvador, hermanos, necesitaba tiempo a solas con su Padre Celestial. Y nos enseña la dependencia que Él tenía y la confianza en la buena voluntad de su Padre, hermanos, al cual, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino se sometió al Padre en perfecta obediencia. Y esto me dice mucho. Yo ayer le decía a alguien, cuando nosotros somos salvados por la gracia, no queremos saber mucho de obediencia, pero mira qué increíble. El Señor Jesucristo es Dios y Él fue obediente. Cuanto más los salvados por gracia necesitan la obediencia. Tienen que ser obedientes, tienen que andar en obediencia. El Señor Jesucristo no necesitaba en sí mismo ser obediente, pero Él era obediente, pues en Él no había pecado. Y el Señor Jesucristo, aun siendo Dios, dependía del Padre y manifestó un temor reverente a la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, para iniciar su ministerio el Señor, para escoger a los 12, para enseñar y caminar perfectamente en el camino que estaba ya trazado, Él requería obediencia. Y Él enseñaba la confianza a través de la oración, la sujeción a la voluntad de Dios. Y los discípulos verían cómo el Señor Jesús es escuchado por el Padre en su oración: hágase tu voluntad. Pues pide la voluntad de Dios en esta petición y el Señor se la concede. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 5. Versículo 7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor
reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, el Señor Jesucristo no claudica, principalmente por el amor y la obediencia a Dios, pero también porque Él quería llevar todas nuestras angustias a Dios. En varias ocasiones, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús da acciones de gracias al Padre, su alabanza al Padre. De hecho, en la cena, hermanos, da alabanza al Padre. Hay un espacio solemne de agradecimiento y adoración a Dios, e incluyen un tiempo de oración unos con otros después de haber cantado al Señor. Muestra agradecimiento, hermanos, y esto es terrible ante nuestros ojos, porque nos enseña a agradecer en medio de la angustia, de la aflicción, del temor y de las cosas que van presentándose a lo largo de nuestra vida, que en la mayoría de veces nos llevan a claudicar o a no continuar. Muy por el contrario, el Señor Jesucristo, aún enfrente de lo que estaba por suceder, continúa dando gracias al Señor por su perfecta, buena y agradable voluntad. Y ante la víspera de su muerte, hermanos, de los horrores, de la pena que llevaría en nuestro lugar, nos dice Marcos en el versículo 33. Que toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y se entristece y se angustia en lo profundo. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Les pide que velen, hermanos, que estén despiertos y atentos. Y por supuesto que oren mientras Él hace lo mismo. Y ahora es bueno pensar, ¿qué les pide que oren? ¿Qué quieren que oren? Señor, libra a Jesús de la angustia, libra a Jesús de la muerte, líbralo de las aflicciones. No, Señor, hágase tu voluntad. Fortalece a nuestro Señor. Pero los discípulos no oran en medio de la agonía que el Señor Jesucristo tiene. Está perturbado, está angustiado en extremo, está a punto de enfrentarse, hermanos, a lo inimaginable. El autor de Hebreos da una referencia a este padecimiento y dice el capítulo 10 del versículo 26, está hablando acerca de mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, en considerarnos unos a otros, en no dejar de congregarnos. Inmediatamente después, el versículo 26 empieza diciendo: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y empieza a levantar una advertencia acerca de los que violan la ley de Moisés, conociendo la verdad de que Jesucristo murió. Y después continúa dando una descripción de esta advertencia de una manera terrible, hermanos. Le está hablando a los que ya han escuchado. Recuerda que esta porción de Hebreos habla de la fe y habla de la apostasía. Habla aquí en particular de los que pecan deliberadamente después de conocer la verdad. No de creerla, de conocerla. Y después el versículo 29 empieza a decir: ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea la sangre del Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? El versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. El versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El sufrimiento del Señor Jesucristo, hermanos, es precisamente por esto, porque va a caer en manos del Dios vivo. Los discípulos duermen. El Evangelio de Mateo, para poder aprender un poco acerca de esto, hermanos, capítulo 26, tiene una relación tremenda.
Y está narrando, hermanos, el juicio a las naciones. Y recuerda que el Señor Jesús es juzgado por el Padre, por las naciones que salva. Y empieza a describir acerca del servicio al Señor. Y mira qué dice el versículo 33. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán y dirán: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos a ti? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos en agonía? ¿O cuándo te vimos enfermo o en cárcel? ¿Cuándo te vimos en agonía? Respondiendo el rey, con mayúscula, ¿te das cuenta? Les dirá: de cierto te digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Después, respondiendo el rey, hermanos, les dijo: por cuanto lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Por cuanto ellos estaban agonizando y tú los ayudaste, lo hiciste a mí. El Señor está agonizando en el Getsemaní y sus discípulos no hacen nada por Él. El 41 dice: entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste, estuve agonizando y no me tomaste en cuenta. Que esta porción en particular está hablando acerca de las personas que nosotros servimos. Y algunos dicen: yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero no lo hacemos a los demás, menos al Señor. ¿Y dónde está la prueba? Aquí en el Getsemaní. Ellos están viendo agonizar al Señor y ellos están durmiendo. ¿Acaso habrá en nuestra iglesia, hermanos, algunos que estén durmiendo mientras los hombres están agonizando? Mientras están yendo al infierno día con día. Algunos duermen por tristeza, por cansancio, por distracción, por padecimiento, sufrimiento. Mientras otros están agonizando, yendo al infierno. El Señor está perturbado y angustiado en extremo, como nunca antes lo había estado. Y los discípulos lo ven. Si Lucas, hermanos, está diciéndonos la verdad, que es la verdad porque es inspiración del Espíritu Santo, aún los apóstoles vieron la ropa ensangrentada de Cristo y ellos durmieron. Ellos durmieron. Bendito es el Señor, que la salvación es por gracia. Hermanos, el Señor pide a sus amigos más cercanos. Recuerda que estos tres estuvieron en el monte de la transfiguración. Ellos son los tres. De los 12 son los tres los más llegados. Pedro es su mejor amigo, como nos enseña la Escritura, hermanos. Probablemente por la personalidad de Pedro, un tanto más intrometido, todo el tiempo tratando de saber, de investigar, de preguntar, de ayudar, de ir, de andar. Aún es capaz de decirle: yo muero contigo, y esas cosas, hermanos. Hay Pedros en la iglesia, bendito Dios, que siempre ayudan, que son probados con fuego y después regresan a enseñar a los hermanos, a ayudarles. Pero el Señor está pidiendo ayuda a sus amigos, que le apoyen en oración. No tanto por la necesidad de que le sostengan, ni aún el mismo ángel que se aparece va a decirle: anímate, te doy fuerza, te abrazo. No, Él es el Señor. Lo más seguro que el ángel, hermanos, está postrado ante su rey, diciéndole: Señor, tú has vencido. Señor, tú has vencido. Tú eres el Señor, tú eres el Rey. Lo consuela de esa manera, no dándole ánimos,
Nuestro Señor no necesitaba ese tipo de ánimo. Nuestro Señor necesitaba recordar y confirmar que Él vencería, hermanos. Y ellos tenían que estar adorándolo, haciendo su voluntad. Oh, bendito Rey, te adoramos, Dios, tu perfecta voluntad. Pero ellos dormían. Todos nosotros hemos experimentado o vamos a experimentar, eso es un hecho, sufrimiento, hermanos, sufrimiento. Todos nosotros en algún tiempo vamos a tener momentos de gran tristeza y angustia. Algunos ya los hemos tenido, pero nunca, jamás como lo que el Señor Jesucristo experimentó. Nunca como lo que el Señor Jesucristo vivió en ese momento, hermanos. Piensa en el momento de más angustia que un hombre o una mujer puedan vivir. No se compara en lo absoluto. El sufrimiento que vivió el Señor Jesucristo será experimentado por aquellos que no tienen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Solo que no podrán explotar, porque vivirán eternamente en esa agonía. Platicaba en la mañana en el estudio de Proverbios. Supongamos, para solo vislumbrar un poquito. Imagina que de pronto se nos es quitado el amor, nuestro amor. De pronto se quita la misericordia. De pronto se quita el sentimiento de paz que tienes ahora por estar sano y estar aquí sentado. De pronto se va por completa toda la tranquilidad. Como cuando pierdes algo que amas o a alguien que amas. Supongamos un hijo murió y la noticia es de pronto: tu hijo murió, se accidentó tu hijo. Ese susto y ese terror horrible de no poder creer que es verdad, eterno. Segundo a segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semanas, meses, años por la eternidad. Sin ni una pizca de amor, de paz, de gozo, de misericordia. Lo que el Señor vivió en el Getsemaní, en la cruz, hermanos, es el mismo infierno. Cuando nuestro catecismo dice que descendió a los infiernos, nuestro credo, perdón, no es que Él fue al infierno a pagar, Él pagó en la pasión, por completo. El padecimiento que Él sentía, ni aun los peores pecadores sobre la faz de la tierra hoy lo sienten. Ni aún el condenado a muerte, hermanos. Ninguno. Para que puedas imaginar solo un poco, porque no podemos, hermanos. Y evidentemente nuestros frutos se notan que no entendemos el sufrimiento del Señor. Quita de ti esa paz. Recuerda algún susto que tuviste, alguna preocupación muy profunda acerca de algo que pasó, de alguien. Una tristeza profunda que desgarra, que oprime, que sientes que vas a morir o quieres morir. Ok, eso es un porcentaje muy bajo, tal vez el 1%, comparado con lo que el infierno será. Pues los atributos de Dios, benévolos, no estarán ahí. Y el Señor Jesucristo tiene esa carga encima, hermanos. El Señor Jesucristo lleva el castigo de nuestra paz, toda la carga de nuestros pecados, cada uno de ellos, del más pequeño al más grande y horrendo. Todo el desagrado de Dios, toda la ira de su Padre que merecíamos nosotros es cargada sobre Jesús, sobre el Cristo. ¿Te parece razón suficiente para que el Señor Jesucristo esté angustiado y su cuerpo terrenal esté supurando sangre? El santo Hijo de Dios, el unigénito del Padre, ahora será hecho pecado por nosotros, por un pueblo infiel que hasta hoy sigue siendo infiel, conociendo la verdad. Es lo que estudiamos los miércoles, 2 Corintios 5, si quieren ir conmigo. 2 Corintios 5.
versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que tú y yo no sufriéramos esa angustia de muerte. Él llevó el castigo nuestro y oró por ello a Dios. Oró por ello a Dios. Perseverando, hermanos, en hacer su voluntad. La voluntad del Padre a la cual el Señor se sometió. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo inicia públicamente su ministerio, es consagrado por el mismo Padre Celestial. Es ungido, dice Isaías 61, ungido por el Espíritu Santo. Pero inmediatamente después de eso fue llevado al desierto y tentado por el diablo. Inmediatamente después de ser anunciado, ungido, lleno del Espíritu Santo, es llevado al desierto para ser tentado por el mismo Satanás, no un demonio o no sus huestes espirituales de maldad que nos tientan constantemente. Creo que ninguno de nosotros ha sido tentado por el mismo Satanás. Jesús sí, hermanos, pues un demonio no podía hacer mucho ante el Rey de Reyes, su Creador. Pero Satanás ha recibido ese poder. Ha recibido ese poder. Y este adversario, hermanos, intentó sembrar duda con respecto a que si él era el Hijo de Dios, su confianza y servicio exclusivo a Dios, y buscó de esta forma apartarle del propósito para el cual Dios lo envió. Esas mismas tentaciones son dadas a todos nosotros hoy en día. Cada vez que nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es porque somos tentados conforme a nuestros pecados y nuestras propias concupiscencias, y Él logra su objetivo. En Jesús no lo logró. Después, hermanos, de la tentación viene el conflicto con los líderes religiosos, que desde un principio trataron de impedir que cumpliera con el propósito divino. Después viene una tentación fuerte acerca de Pedro. Pedro trató o le dio una sugerencia al Señor que nunca debió haber hecho, porque el mismo Señor lo descubre y le dice Satanás. La Escritura no dice que Satanás entró en Pedro, hermanos, pero el tipo de tentación tenía olor a Satanás. Aunque Pedro tenía una buena intención: Señor, no vayas, te van a matar. Lo haríamos los amigos, ¿no? No vayas ahí a predicar, hermano, pueden acuchillarte y matarte. Apártate, Satanás, ellos también merecen escuchar el Evangelio. No merecen salvación, pero merecen. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos y lo recibimos. Ellos también pueden entrar a salvación. Y Pedro es usado por Satanás también. Hermanos, vemos cómo la vida de Jesús hasta hoy ha sido llena de tentaciones. Y algunos podríamos decir, hermanos, con el desconocimiento bíblico: ¿de verdad el Señor querrá que Jesús continúe predicando? ¿No será que Dios le está diciendo: hey, hijo, ya no continúes? Como a veces algunos de nosotros pensamos. Las cosas están mal y mal y mal, y decimos: ¿sí estaré caminando por el camino correcto? Solo veamos el camino del Señor Jesucristo, hermanos. Solo veamos sus padecimientos. Solo veamos cómo responde la gente que está alrededor de Él cuando anuncia su muerte. Y todas las cosas que están por acontecer van aconteciendo. Ellos la ven y continúan siendo infieles. En verdad, hermanos, estando en la condición de Jesús, cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: creo que esto no es para mí. Creo que no es lo correcto, regresaré a mi reino. Vemos la intención de la gente necesitada de gracia para perdón, y lo reciben como un rey, pero no como el rey celestial, sino como un rey terrenal, y quieren salir de estar subyugados por el imperio de Roma. No quieren ellos salir del pecado y de su vida impía. Son tentaciones, hermanos, para apartarle de la voluntad de Dios. ¿Y piensan ustedes, hermanos, que Satanás no va a aprovechar
este momento para retomar sus ataques contra el Santo Hijo de Dios. El Getsemaní es el último lugar el último tiempo en donde Satanás va a invertir toda su fuerza para tentar al Señor. Hay quienes dicen que en el Getsemaní es donde la batalla vence y se culmina en la cruz, en donde aplasta la cabeza de la serpiente de Génesis 3:15. Es ahí en donde vence la batalla, de rodillas orando, sudando como gotas de sangre. Y cuando pienso en esto, no puede mi corazón dejar de quebrantarse, porque todo esto, primeramente, hermanos, lo hace para gloria del Padre, exaltación suya, pero también por amor a nosotros, infieles pecadores. Todo esto, hermanos, un hombre puro, santo, justo, bueno, perfecto, hermoso en su esencia, hermanos, con una mirada sin una milésima de maldad, con palabras honestas, con un corazón perfectamente puro, en donde nunca hay engaño, ni hipocresía, ni malas intenciones. Definitivamente esto lo conoceremos hasta que estemos frente a Él, porque de todos nosotros sale maldad, sale hipocresía, sale mentira, sale cualquier fruto de la carne. Pero en Él no, hermanos, y está ahí, rogando, orando. Y aún en medio de todo este sufrimiento y la acechanza demoníaca, el Señor tiene tiempo para orar. Y esto nos dice mucho, hermanos, porque sabe que de esta forma va a perseverar en hacer la voluntad de Dios. Esto nos enseña que probablemente en la vida de muchos de nosotros que no tienen fruto, podríamos dar un diagnóstico y decir: te falta oración, o no estás orando de la manera en la que el Señor nos ha enseñado a orar. Hermanos, la oración verdadera es una vida de sumisión, o peticiones de sumisión a la voluntad divina de Dios, y eso se manifiesta en oración. Señor, sea tu voluntad. En medio de las pruebas, de la angustia, de la necesidad, Señor, sácame de esto. Señor, líbrame. El Señor dice: yo te he enviado la prueba, yo te he enviado la angustia, yo te he enviado la aflicción, y tú me estás pidiendo que te saque de ella. Le he enviado porque la necesitas. ¿Por qué no orar? Señor, hágase tu voluntad. Si examinamos el Padre Nuestro, nos encantaría a todos quitar el hágase tu voluntad, pero es su voluntad, hermanos. Aquí podemos ver que la agonía del Señor Jesús en el Getsemaní nos habla también de una sumisión voluntaria, una entrega completa. Hermanos, recordemos que estamos hablando de un hombre llamado Jesús. Olvídate de verlo ahí como Dios, soportó porque era Dios, obedecía porque era Dios, cumplía porque era Dios. No, hermanos, lo hizo como hombre y fue tentado como hombre, y la tentación fue verdadera. Él está trabajando de una manera activa y voluntaria. Y quisiera hoy que recordaras esto: el Señor no lo hace porque le tocó. No hubo un sorteo a ver quién iba y le tocó a Él. No fue porque no había de otra. No fue porque a la fuerza su Padre lo envió a hacerlo, sino porque voluntariamente se entregó a hacerlo agradable al Padre Celestial para un bien nuestro. Y a lo largo de toda la Escritura podemos ver esto, hermanos. El Señor se manifiesta en todos los rescates que el hombre ha tenido, todos los medios de redención, todos los animales de sacrificio, hermanos. Aún siendo un tipo de la serpiente que Moisés pone en el asta, porque fue maldito, colgado en un madero. Y siendo hombre, hermanos, lo hace voluntariamente, a diferencia de nosotros que obedecemos a medias, a regañadientes, o por las malas, como a veces tratamos de hacer obedecer a nuestros hijos, o porque los demás me ven
y lo tengo que hacer, pero en realidad no quisiera. Si no tuviera testigos, yo me quedo cómodamente en donde estoy. Pero ay, Señor, hay testigos, tengo que hacerlo. Cristo no, hermanos, no tenía testigos porque los testigos estaban durmiendo. Cristo se somete a la voluntad del Padre con gozo y en total disposición. Y aunque como hombre, hermanos, manifiesta su humanidad y dice, si se puede, pasa de mí esta copa. Pero sabe quién es y recuerda ese atributo inmutable de la justicia y sabe que no podrá librarse si continúa. Sabe que su oportunidad ahí de ser librado, de recibir la ira, hermanos, está por terminarse. El último momento en donde él pudo haber corrido y evitar el castigo era ahí en el Getsemaní. Solo imaginemos un poco al Señor clamando, Abba. Algunos de ustedes lo conocen lo que quiere decir papito, que creo que el único que en realidad puede llamarle papito es Él. Papito, Padre, líbrame, Señor, pasa de mí esta copa, por favor. Pero no, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando nuestras pequeñas copas no son de ira, sino son de egoísmo, de arrogancia, de orgullo, de desobediencia, de negligencia, y no las podemos beber. Él bebió toda la copa de la ira y rogaba al Señor fortaleza para soportar. Y el ángel ahí adorándolo, oh mi Señor, mi Rey, oh mi Señor, mi Rey, ve y sé coronado ahí, y vuelve a tu reino, Señor, corre ahí, vuelve a tu reino. El verso 36, hermano, de nuestro evangelio resume la oración del Señor. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Tú eres soberano. ¿Podrías hacer alguna otra cosa para ser exento de recibir todo este castigo? Hermanos, el Señor sabe que está escrito. Y el Señor sabe que no pueden cambiar los planes, que es parte del decreto de Dios. Pero el Señor sabe, no es cobarde. Es extremadamente valiente, hermanos. Entonces, si Dios en Cristo Jesús es extremadamente valiente y perfecto, ¿por qué está rogando al Padre que pase de él la copa? Lo que tanto menospreciamos nosotros en cuanto a voluntariamente obedecer, es porque no conocemos ni una pizca de lo que el Señor sí conoce. Créemelo. He orado, mis amados hermanos, Señor, muéstranos un segundo el infierno para ver si así somos los que tú quieres que seamos. Y te lo he dicho antes, tus pretextos no serán válidos el día del tribunal de Cristo. ¿Sabías? Ninguno de ellos serán válidos. Porque todo aquel que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus propiedades, a sus cosas, sus necesidades, no es digno de Cristo. El Señor sabe, hermanos, perfectamente bien lo que está por suceder. Y este verso nos resume claramente lo que el Señor está pidiendo. Abba, Padre, todo te es posible para ti, apártala, por favor, Señor. Comienzo a beberla y no me gusta nada. El trago es muy amargo, me duelen las entrañas, Señor. Estoy sufriendo, ya pásalo de mí. Comenzaba a padecer, hermanos. Comenzaba a padecer, siendo tentado por Satanás. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Señor. Y algunos dicen, pero si era Dios, ¿por qué dice eso? Entonces no era Dios.
es que Él se despojó de su gloria para hacerse obediente al Padre y enseñarnos a ti y a mí cómo debemos de andar. Gloria a Cristo, hermanos, a nuestro Señor Salvador valiente y hermoso. Calla la tierra. Lucas lo describe con mayor fuerza, si te diste cuenta. Sudando como gotas de sangre, temblando, hermanos, su cuerpo no resistía más, a punto de estallar. Pero el Espíritu Santo estaba ahí, lleno estaba el Señor Jesús. Y ese ángel estaba alabándolo, adorándolo, recordando quién Él era. Dice la Escritura que lo que lo sostenía era el gozo puesto delante de Él. Hermanos, ¿puedes creer que lo que lo sostenía éramos infieles como tú y como yo? Como Pedro. Imagina las tentaciones de Satanás en su mente, en sus oídos. ¿Estás seguro que quieres morir por ellos? ¿Sabías que después de unos años ellos tendrán la Escritura por completo y verán tu padecimiento y ellos ojearán haciendo los ciegos? ¿Sabías que, como dice Isaías, continuarán escondiendo el rostro de ti? Hermanos, el Señor Jesús lo sabía. No era necesario que Satanás te lo recordara. Pero Él tenía gozo sabiendo, les tengo que dar vida. Si yo no se las doy, ellos no la pueden tomar. Si yo no doy gloria a mi Padre, ¿quién lo va a hacer? Mas de pronto pensaba el Señor y decía: Señor, para ti todo es posible. Puedo imaginar, hermanos, que podríamos destruir todo y ser como siempre hemos sido, felices, autoexistentes. Pero no, hermanos, ya había comenzado a beber la copa de la ira. Y el Señor Jesús calla y no exige, no reclamó sus derechos, no dijo: soy tu hijo, líbrame ahora de aquí. No pidió tampoco huestes, legiones de ángeles, sino se postró ante su Padre y lloró, dándole la gloria: Señor, que sea tu voluntad. Aunque su voluntad era completamente horrenda, hermanos, horrenda en el sufrimiento de Cristo. Pero Él sabía que esta voluntad no dejaría de ser buena, agradable y perfecta. El versículo 36, hermanos, nuevamente nos enseña la profunda confianza y reverencia del Señor. Dice: pasa de mí esta copa. Quisiera imaginar al Señor ahí, pero creo que no puedo. Pero Él sabía, hermanos, que iba a ser rescatado al tercer día. Él sabía que su Padre lo amaba. Él sabía que nunca hizo pecado. Él sabía que tenía un reino. ¿Qué sucedería con aquellos que no son Él? Si pudieran estar en su lugar. Si el Señor Jesús estaba padeciendo de esta manera, sabiendo que iba a ser rescatado, ¿qué será de aquellos que no lo serán? Definitivamente, apoyo al hermano Jonathan Edwards, estallaríamos, nos revolcaríamos como perros bañados en petróleo, dando vueltas sin apagar. Aún todo esto, hermanos, vemos la confianza del Señor ante su Padre Celestial. Y aunque los discípulos no alcanzaban a escuchar, era el tiro de una piedra, hermanos, no sé, 10 metros. No escuchaban toda la oración por la distancia y porque estaban dormidos por al menos 1 hora, durmiendo. De lo que escucharon ellos, pudieron describir que esta fue la forma en la que el Señor Jesús oró. El Señor se dirige al Padre en un término muy familiar, como un hijito le dice a su papá cuando quiere algo a cambio: papito, papito.
Y en un término arameo, hermanos, de los lectores de Marcos, lo entienden como padre. Mas sin embargo, este término los judíos lo llevaban a una relación mucho más estrecha, de papito, con mucho cariño, aunque era un término que se usaba con mucho respeto, porque siempre a los padres de familia se les trataba con profunda reverencia y respeto, y papito era un término de mucha confianza. Como nuestros hijos a veces se acercan cuando quieren algo, y dulcemente se les quita lo pecadores, lo pecadorcitos, y papito, aunque no lo hacen de una manera santa, ¿verdad, hermanos? No es muy santa su motivación, ni muy reverente su petición. Ellos de cualquier manera se acercan con mucha confianza a nosotros, a muchos de nosotros. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no solo se acerca a su Padre con profunda confianza, sino también con profunda reverencia. Y le dice: Señor, todas las cosas te son posibles, o son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesucristo no duda en momento alguno del poder de Dios y pide ser librado de experimentar el abandono de su Padre al ser hecho pecado y llevar toda la ira sobre él, hermanos. Pero el Señor continúa orando y dice con reverencia: Señor, no se haga como yo lo pido, sino como tú lo quieres. Pienso que pensaba él como hijo, como si nuestro hijo está sufriendo y nosotros tenemos que castigarle, y nuestro hijo nos dice: por favor, papito, no es la última vez que lo hago. No, quisiera entenderlo mejor, pero es lo único que se puede asemejar en mi mente. Pero el Señor no acepta el castigo y simplemente ruega que si es posible, aunque Él sabe que no es posible, hermanos, no porque Dios no pueda hacerlo, sino porque no se hará, está escrito. Y la palabra consumado es, tiene que ser pronunciada por su boca horas más tarde. El Señor le pide: Señor, ¿no habrá otra forma de pasar este terrible juicio? Supongo que el Señor pensaba en todos los animales de sacrificio, en las ovejas, en los machos cabríos. Señor, ¿no podremos suplirlo con algunos 1000 corderos y millones de machos cabríos? ¿Sabe que no? Es como tú digas, Señor, hágase tu voluntad. Y de esta manera, hermanos, manifiesta su sumisión, su reverencia a la voluntad del Padre. Y esto hizo con perseverancia, hermanos. En 3 oportunidades ora de esta misma forma. Es sorprendente, podríamos tratar de verlo de esta manera. Tú vas a muerte y sabes que cruzando la puerta está la muerte. Vas, te acercas a la puerta, te regresas, vas, te acercas otra vez, te regresas, te tomas las manos, estás sudando frío. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Imagina estar muriendo, agonizando, y de pronto te das cuenta que los tuyos están durmiendo. Imagina, hermano, que tú vas a ser sentenciado a muerte y justo antes de ir a la inyección letal, tu esposa y tus hijos duermen. ¿Te gustaría que estuvieran ahí contigo, igualmente, llorando contigo, sufriendo contigo? El Señor Jesús va y se asoma con una pizca de esperanza para ver si ellos están velando. Oh Padre, Señor, sosténlo, fortalécelo, Señor. Durmiendo. De la misma manera, como te decía, usando el Evangelio de Mateos, como muchos de nosotros dormimos viendo que la gente está agonizando y yendo al infierno. Lucas, como leímos, hermanos, nos dice que Dios el Padre en esta oración ve a su Hijo sufrir a tal grado y sin romper su orden, sin modificar nada, solo manda un ángel. Los ángeles son seres celestiales que sirven, son creados, sirven. Nosotros no
seremos ángeles, la Escritura dice que por Cristo seremos coherederos juntamente con Él. Y los ángeles servirán. Pero en su profunda angustia el Padre, hermanos, manifiesta su misericordia como un atributo divino y hermoso. Y envía un ángel a fortalecerlo a través de la alabanza, porque la Escritura dice que aún los seres celestiales de mayor rango, por así decirlo, cubren sus ojos y sus pies, no soportan ver la majestad. Y el ángel, créeme, que no lo ve como Pedro, Juan y Jacobo lo ven, el ángel lo ve como el Dios que es, encarnado, y lo reconoce. Oh mi Señor, oh mi Señor, oh mi Señor, ha llegado la hora tan esperada. Él acaba de decir en la cena: cuánto, amados, he deseado este momento. El ángel sabe. Jesús está en la tierra, el ángel va, hermanos, a adorarlo, a alabarlo, a recordarle que es el Rey que vive y reina y reinará por siempre. Y por las palabras y actitudes del Señor Jesús en el versículo 41 y 42, hermanos, dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya descansen. Sin pecado, hermanos, porque nosotros diríamos: ya duérmete si quieres, mujer, estoy sufriendo y tú no estás velando conmigo. Mira a mis hijos dormidos y yo estoy sufriendo. No, sin pecado, hermanos. Duerman, hijos, ya descansen, ya basta, ya la hora llegó. Ya no oren más. Mi Padre envió un ángel ya que ustedes no pudieron orar. Y vemos en estos textos el resultado de la oración, hermanos. El Señor Jesucristo es escuchado y es fortalecido para hacer la voluntad de Dios, a la cual se había sometido voluntariamente. Hermanos, cuando hablemos de ser fortalecido, no hablamos de la persona divina, hablamos de la persona humana, la que fue tentada, porque Dios no puede ser tentado. Fue fortalecido, hermanos. Sí, las cosas siguen caminando. Y nos muestra entonces, hermanos, que si bien Dios es soberano y ha determinado todas las cosas, es necesario de cualquier manera que nos sometamos a Él voluntariamente para ser capacitados. Aunque el Señor haya salvado a su pueblo por gracia a través de la fe, es necesario que nosotros también manifestemos que hemos creído y obedezcamos a Dios. Que busquemos, hermanos, ser obedientes, porque de cualquier manera el Señor nos va a capacitar para hacerlo, para que podamos hacer y cumplir con su voluntad. Yo no podría evitar preguntarte: ¿cómo es tu sumisión a la voluntad de Dios? ¿Cómo es tu sumisión a la voluntad de Dios? ¿Es voluntaria o es de mal humor? ¿Qué es lo que te motiva para hacer su voluntad? ¿Qué es lo que te motiva para cumplir con X o Y cosa que tú tienes entendida por ser cristiano, en tu ministerio como creyente? ¿Qué te motiva? ¿Es hacer la voluntad del Padre? ¿Es hacer la voluntad del Padre, hermanos? Me motiva a mí orar para que Dios me haga conforme a su Hijo. ¿Usamos los medios de gracia que Dios nos provee día con día? ¿O pensamos en la gracia que está por venir? Y caminamos, hermanos, ejercitando nuestra fe en nuestro día a día, caminando con la oración: Señor, fortaléceme. Señor, quiero ser obediente. Señor, quita de mí esto. Señor, quítame de el otro. Señor, hazme como tu Hijo. Señor, usa todo, Señor, poder, para yo poder hacer tu voluntad. ¿Oras en secreto a Dios o solamente cuando vienes al culto público para ser escuchado? ¿O oramos y pasamos noches, hermanos, en el sufrimiento de los hermanos? ¿Cuánto tiempo pones en tu cronómetro para orar a Dios por fortaleza a los hermanos? ¿Cuánto tiempo oras por los hermanos que sirven de aquí, que están enfrente, que no se cansan según el pensamiento de muchos, pero que son igual a ti? Que también comen, que también trabajan, que también les duelen sus pies, su cabeza, que también son atacados aún más que la mayoría porque ellos están al frente de la guerra. ¿Cuánto tiempo inviertes, Señor? Gracias, Padre, porque yo ciertamente soy un perezoso negligente que no hace tu voluntad, pero hay algunos pocos, 3 o 4, que sí la hacen, Señor.
Fortalécelos, Señor. Sobreabúndales en todo, Señor, para que ellos no caigan, no claudiquen. Porque he visto varios desde mi lugar de confort que por servir han caído. ¿Oras acaso, Señor? Quiero ser de ellos. Quiero ser de esos, Señor. Quiero estar ahí, Padre. Quiero que me fortalezcas. Tú eres digno, Cordero de Dios. ¿Qué es lo que te motiva? Hermanos, aunque tus tristezas y tus angustias no son comparables con las del Señor Jesús, que fue sin pecado y que sufrió en nuestro lugar, y a pesar de que nuestras angustias muchas veces son por causa de nuestro propio pecado y el pecado de los demás contra nosotros, ¿qué actitud tomamos ante ellas? ¿Qué actitud tomamos ante lo que nos oprime? Ante lo que nos angustia, ante la enfermedad, la pobreza, la aflicción, el cansancio. ¿Nos experimentamos en el quebranto o claudicamos y la prueba sirve para aplastarme en lugar de fortalecerme? ¿Acaso, hermanos, experimentamos rabia, desesperación, desánimo, incredulidad? ¿Habrá acaso alguien que le pese más lo que el pastor pueda decir que lo que Dios mismo dice? O por otro lado, hermanos, acudimos a nuestro Padre Celestial en oración con profunda confianza y reverencia y le decimos: Señor, ciertamente tu voluntad es que yo guarde tus mandamientos. No obedecer, no se preocupen, guardar tus mandamientos. Porque eres digno, Señor. Ciertamente sé y lo he pronunciado, que para mí vivir es Cristo. Que para mí vivir es Cristo. Señor, ayúdame a someterme a tu perfecta voluntad. ¿O acaso crees que Dios no va a responder a la oración justa de una persona que está buscando ser agradable a Él? Si tú estás batallando con algún vicio o algún pecado horrible que ya te está cansando, te está oprimiendo, ¿tú acaso le has dicho: Señor, te entrego esto como una ofrenda? Y dirás: ¿pero por qué como una ofrenda si es una porquería? Porque es lo que más te gusta. Y a Dios le tenemos que dar lo que más nos gusta. Y Cristo aceptó llevar en la cruz lo peor de nosotros. Para que pueda hacer, Señor, tu voluntad. Quiero someterme a tu voluntad, Señor, en oración. Para que yo, junto con Jesús, pueda acercarme a ti, Padre Celestial, y por sus méritos ser fortalecido para someterme también a su voluntad. Hermanos, voy a terminar. El Señor Jesucristo sufrió solo, hombre, joven, con las mismas necesidades que tú tienes, que yo tengo. Jesús sufrió solo, completamente solo. Sus más allegados, sus íntimos, están durmiendo, hermanos. Podemos ver en la Escritura que en el ministerio público de Cristo están los 12 con Él. En sus pruebas estuvieron Él también, pero en su profunda angustia el Señor se quedó completamente solo. Completamente solo. Ni los 3, ni los 11 lo acompañaron, ni otro más, sabes, que lo traicionó. Los 11, como dice la Escritura, se quedan un poco más lejos y aprovechan para descansar. Pero es obvio que se esperaba de ellos que velaran, que estuvieran ahí activos, velando, como es obvio también que es necesario que la iglesia que no está al frente esté activa, velando y participando de cualquier manera, hermanos, para la gloria de Dios, a través de su iglesia, poder servir y extender el reino. Se esperaba, hermanos, que estuvieran atentos y lógicamente que oraran. Pero 3 de ellos fueron llamados a velar más cerca del Señor Jesús, pues conocían de más cerca el ministerio y había más confianza en ellos para con el Señor. Y conocieron, hermanos, su profunda angustia, su tristeza, su gran perturbación. Conocieron
conocía lo que estaba sucediendo, aunque no podían asimilarlo, lo vieron, hermanos. Porque la hora había llegado, hermanos. Estos tres estuvieron en la transfiguración. Estos tres estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. Estos tres fueron llamados para ser testigos competentes de su angustia también, como vemos aquí, de su sufrimiento más grande en la tierra, hermanos. Lo que hoy nosotros podemos entender por la Escritura, los terrores de la muerte y del infierno, hermanos, que el Señor Jesús tuvo que vivir. Entre estos tres, uno de ellos prometió no ofenderse ni escandalizarse, no negarlo y aún morir con él. Pero Pedro también se durmió y no acompañó al menos una hora al Señor Jesús en oración. El Señor amorosamente, hermanos, les da una concesión, advirtiendo que su humanidad es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Pero la única forma de contrarrestar esa debilidad es siendo fortalecido por el Señor en oración y pidiendo todas nuestras necesidades en oración. Pero ni Pedro ni los demás, hermanos, fueron capaces de permanecer velando con el Señor y no supieron qué responder. El Señor Jesús sufrió solo. Ni los 3 ni los 11 lo acompañaron. Pero lo que más nos debe de llenar de alegría, hermanos, que es que aunque estuvo solo, el Señor obtuvo la victoria. Y qué bueno, hermanos, es contar con amigos que nos ayuden en el ministerio y amigos que nos ayuden a orar, que intercedan por nosotros mientras nosotros también clamamos a nuestro Dios. Pero a Cristo lo dejaron solo y sufrió terrores de la muerte y de la ira de Dios, pero venció en la oración. Señor, hágase tu voluntad. Su voluntad fue hecha. Y aunque les dijo a sus discípulos, oren y velen, cuando los encontró durmiendo la primera vez, no hubo reproche, hermanos, no había pecado, sino que Él se regresó a orar, a hacer la voluntad. Y esto nos llama mucho. La segunda vez de nuevo los vio durmiendo, regresó y lloró. La tercera vez de nuevo los vio durmiendo y los dejó y lloró. Y sabes que esto es hermoso, hermanos, y lo que nos enseña el Señor, porque precisamente ahora hemos estado viviendo un tiempo en donde son solo pocos los que están sirviendo al Señor de una manera activa. Y el desánimo llega, hermanos, el pecado está dentro de nosotros y empezamos a voltear a nuestro alrededor y decimos, wow, estamos solos. Porque todos están muy ocupados en sus afanes, en sus problemas, en sus necesidades. Pero esta enseñanza, cuando yo la preparaba, me dio tanta paz, porque dije, bueno, aunque estemos solos, el Señor está con nosotros. Y todo lo que hagamos en su nombre será victoria. Así que conmigo, sin mí, contigo, sin ti, la obra del Señor avanzará. Y la iglesia prevalecerá. Así que no habrá más exhortaciones para que hagamos lo que debemos hacer, sino dejaremos todo a aquel que juzga justamente y al Espíritu Santo que obrará. Si tú dices, voy a esperar a que esté en mí el querer como el hacer, creo que te vas a hacer momia, porque el Señor ya dio a Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y ya no hay algo más grande que Jesús, hermanos. Ya nos dio todo. El Señor Jesucristo sin pecado los ve por tercera vez y dice, ya basta. Tranquilos, quieren duerman más. Duerman más. El verso 41 dice, hermanos, vino la tercera vez y les dijo, duerman ya. Yo imagino viendo la figura del pastor diciéndoles en verdad, sin hipocresía, descansen. No se preocupen más, ya no los voy a despertar más, ya no les voy a molestar más. Descansen. La hora ya llegó. El que me ha de traicionar ya viene. El que me ha de traicionar ya viene. La oración de Jesús, hermanos, no torció el brazo de Dios, sino que vio cumplida su perfecta voluntad. Ahí está la victoria. ¿En dónde está la victoria? En la voluntad de Dios. Y no hay lugar más perfecto, hermanos, que estar dentro de la voluntad de Dios. Aunque estar dentro de la voluntad de Dios haga parecernos que es el lugar equivocado. Nosotros no vamos a torcer el brazo de Dios en oración, hermanos. Nosotros vamos a someternos a su voluntad para ser fortalecidos y animados.
Y cuando decimos hágase tu voluntad, es cuando son peticiones que hay duda que sean su voluntad o no. Pero cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, podemos decir en Cristo, gracias y amén. En Cristo, gracias y amén. Señor, quiero ser más santo en Cristo, gracias y amén. Prepárate porque te lo va a dar. Señor, quiero servir más. Quiero, Señor, ir y darme, Señor, y predicar. Y subirme en lugares altos y predicarle a las personas. Prepárate porque el Señor lo va a hacer. Señor, quiero morir a mí, Señor, con toda honestidad y súplica te ruego. Prepárate porque vas a morir a ti. Y la oración de Jesús demuestra esto, hermanos. Que cuando es la voluntad de Dios, nada interfiere, ni solo un sí y un amén. Es un sí y un amén. ¿Y qué tiene en relación esto para terminar? A someternos a su voluntad para ser fortalecidos y amados en conocer y comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mira que dice Romanos capítulo 12, lo he leído en este estudio varias veces. Y yo sé que el Espíritu Santo, para no meterme en este tema de las misericordias de Dios, te dirá a qué se refiere el apóstol Pablo con las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Les ruego, hermanos, que sean como Jesús, que presentó su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. A pesar de la angustia, a pesar de la tristeza del Señor Jesús, no se apartó de la voluntad de Dios, sino que se entregó como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hermanos. No se apartó al propósito de Dios señalado para él, sino que persistió en su sentimiento de obediencia, en su sometimiento y confianza en Dios. Y así obtuvo la victoria. ¿En qué terreno? En el terreno más hostil que te puedas imaginar. En el más horrendo, oliendo a muerte, a sangre coagulada, hermanos. Y ahí no huyó, perseveró. Y esto me da tanto gozo. Porque en medio del sufrimiento, del desánimo, del dolor, de la enfermedad que nos llegará a muchos, hermanos, aún de la muerte de algunos de entre nosotros, cuando parezca que todo está poniéndose mal, si estamos dentro de la voluntad de Dios, es una victoria. Es una victoria, sea lo que sea, pase lo que pase, es una victoria, si es que estamos dentro de la voluntad de Dios. No podemos confundir la soberanía de Dios con mi desobediencia, y cuando pago las consecuencias digo, es que Dios es soberano. No se confundan, hermanos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No negligente, desobediente e infiel. Ciertamente los que estén fuera de la voluntad de Dios, de su plan, pagarán las consecuencias. Pero los que estén dentro de la voluntad de Dios, hermanos, verán su gloria. Jesús sufrió solo, pero obtuvo la victoria. ¿Y esto qué me dice a mí? Que tú y yo, hermanos, debemos de saber que no estamos solos. Nosotros que somos incapaces de perseverar en oración, nosotros que no podemos mantenernos firmes por nuestra mera disposición, nosotros que no somos de ayuda y sostén a otros por nuestra fuerza, necesitamos ser fortalecidos por Dios y pedir en oración. Eso, hermanos. Todo aquel que lo intente en su propia fuerza claudicará, y todo aquel que lo haga por la fe vencerá, hermanos. Todos, absolutamente todos. Cristo fue fiel hasta la muerte y se mantuvo fiel a Dios y al pueblo que vino a salvar. Y si crees esto en verdad, si hoy recibes la gracia para creer que esto es verdad, puedes también creer que Cristo sufrió para que ahora sepas que tú no estás solo, que Él está contigo en tus aflicciones, en tus angustias, que si bien pueden ser duras las circunstancias de tu vida y de la mía, no son para apartarnos de Dios, sino para acercarnos a Él.
que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, hermanos. Él venció para que sepas que en Él encuentras socorro, que en Él encuentras lo que necesitas, que en Él encuentras esperanza verdadera. No porque quite tu aflicción o tus problemas mágicamente, sino porque te enseña a conocer y a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te sosiega y te dirige por su palabra y te da el medio para apropiarte de ella. Ese es el trabajo del pastor, hermanos, de Jesús. Claro que la vara golpea y el cayado atrae, pero también Él continúa alimentando, como decíamos el domingo pasado. Pero para que estemos en Él, con Él, porque apartados de Él nada podemos hacer, somos devorados. Hermanos, y aunque haya momentos que nos parece que nadie está con nosotros, al acercarnos a Dios en oración, sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y como he dicho antes, aunque no tuviera a nadie, excepto a Cristo, lo tendría todo, hermanos. La angustia de Jesús en el Getsemaní, hermanos, no tiene comparación. Es la única, pues hace parte de los sufrimientos mismos de Cristo por su pueblo, para llevar el castigo de ellos, para llevar el castigo nuestro y darnos paz. Pero su angustia, hermanos, nos enseña que la tristeza y el dolor no son para apartarnos, ni es por un castigo para los santos, pues el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sino es un tiempo para orar en secreto al Padre Celestial y llevar nuestras angustias sobre el que tiene cuidado de nosotros y recordar que ciertamente el Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Así que ahora, Señor, yo estoy reclamando, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para en medio de mi aflicción. Ahora nosotros no estamos solos, hermanos. Jesús fue abandonado para que tú y yo no lo fuéramos. Jesús fue aplastado para que tú y yo fuéramos levantados. Y Él ha prometido estar con nosotros y ha sufrido solo para librarnos del pecado y el castigo eterno del pecado. Él sufrió en la cruz para que tú puedas gozar. Él fue castigado para que tú puedas ser librado. Él llevó la esclavitud del pecado, cautiva la cautividad para que tú y yo podamos abandonar el pecado. Qué angustia, mis amados, y tristeza hay hoy en tu vida. ¿Qué problema o qué situación te impide cumplir a la voluntad de Dios? Ahora no te reto a que tú solo salgas de ella en la obediencia, sino te reto a que la lleves a Cristo y que Él te recordará por su Santo Espíritu, por su palabra, que Él la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cómo reaccionarás a los momentos de dolor y de prueba? Él te ha dado gracia para venir a su Padre en oración. Y no es una muletilla o algo trillado que nosotros escuchamos. Es algo verdadero, es algo con valor. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue escuchado. Veló y venció en oración. Y Él está con nosotros. Así como débiles, hoy entreguemos nuestras cargas al Señor en oración. Amén. Padre,